Durante siglos, la figura de Judas ha sido retratada como la del mayor traidor de la historia. El hombre que entregó a Cristo con un beso. Pero ¿y si esa historia no fuera exactamente como nos la contaron? En 1978, en una cueva del desierto egipcio, arqueólogos hallaron un manuscrito cubierto de polvo, oculto por casi 2000 años. Un texto que jamás debió salir a la luz. Un evangelio atribuido al propio Judas Iscariote, que revela una versión estremecedora de la pasión de Cristo. Lo que está escrito en estas páginas desafía todo lo que la tradición nos hizo creer. Un secreto tan perturbador que la Iglesia luchó durante siglos por mantenerlo en silencio. Hoy descubrirás el contenido prohibido del Evangelio de Judas, y quizá nunca vuelvas a mirar la historia de la fe de la misma manera. Durante 2 milenios, el nombre de Judas Iscariote ha sido pronunciado con desprecio, con rabia, con miedo. El traidor, el apóstol maldito, el hombre que vendió a su maestro por 30 monedas de plata y lo entregó a la muerte con un beso. Ningún otro personaje del cristianismo ha sido tan odiado, tan rechazado y tan condenado. Pero, ¿qué ocurriría si la historia que conocemos no fuera toda la verdad? ¿Qué pasaría si las páginas ocultas del pasado revelaran que Judas no fue un traidor, sino todo lo contrario, el elegido, el más fiel de los discípulos? Ese giro, ese cambio brutal de perspectiva, no es fruto de la imaginación moderna ni de novelas de ficción. Surge de un manuscrito real, tangible, que existió y todavía existe. Un códice de casi 2000 años de antigüedad, hallado en las profundidades de una cueva olvidada en Egipto. Un documento que la Iglesia jamás quiso que saliera a la luz. Su nombre, el Evangelio de Judas. El hallazgo en el desierto. La historia de este descubrimiento comienza en 1978. No fue en una universidad, ni en una excavación académica autorizada, sino en las manos sucias de saqueadores de tumbas, hombres que recorrían el desierto egipcio en busca de tesoros olvidados. El lugar, una zona árida cerca de la ciudad de El Minya, al sur de El Cairo. Allí, entre arenas movedizas y cuevas de piedra caliza, se topan con un hallazgo inesperado, un cofre enterrado, olvidado por siglos. En su interior, un manuscrito encuadernado en cuero, ennegrecido y quebradizo por el paso del tiempo. A primera vista parecía un simple códice, sin valor. Pero algo en él despertaba curiosidad. Estaba escrito en copto, la lengua usada por los primeros cristianos en Egipto, y sus páginas estaban cubiertas de símbolos y frases que no encajaban con los evangelios conocidos. Los saqueadores no entendieron lo que tenían entre las manos. Para ellos, no era más que un objeto exótico que podía venderse en el mercado negro. Durante años, el códice fue tratado como mercancía, viajando de un lugar a otro, encerrado en cajas de seguridad en Suiza, ofrecido a coleccionistas que lo rechazaban por el alto precio o por el riesgo de poseer una pieza robada. El abandono y la humedad comenzaron a destruirlo lentamente. Las páginas se desintegraban, los bordes se convertían en polvo, y cada manipulación era una sentencia de muerte para ese texto milenario. Era como si una fuerza invisible quisiera borrar esas palabras antes de que llegaran a nuestros ojos, como si el tiempo, la negligencia y el olvido trabajaran juntos para que este evangelio nunca fuese revelado, el Códice de Judas. Finalmente, en la década de los 90, el manuscrito cayó en manos de expertos en paleografía y textos gnósticos, y lo que descubrieron cambió todo. Entre los fragmentos rotos apareció un título escrito con letras torcidas, pero aún legibles: el Evangelio de Judas. El impacto fue inmediato. En el cristianismo, Judas siempre ha sido la sombra oscura, el enemigo, el traidor. Ver su nombre asociado a un evangelio era, en sí mismo, una blasfemia, una herejía, pero al mismo tiempo, una invitación irresistible. ¿Qué clase de historia podía contar el discípulo más odiado de todos los tiempos? Este texto no era un invento moderno, ni una falsificación reciente. Fue datado en el siglo III o IV después de Cristo, lo que significa que fue escrito apenas unas generaciones después de la crucifixión. Formaba parte de un movimiento espiritual conocido como gnosticismo,
un conjunto de creencias que circulaban en los primeros siglos del cristianismo y que ofrecían una visión muy distinta de Jesús, de Dios y de la salvación. El mundo del cristianismo primitivo. Para entender la magnitud de este hallazgo, tenemos que viajar atrás, a los primeros siglos de nuestra era. En ese tiempo, el cristianismo no era una religión única y uniforme. No existía un dogma centralizado. Era un mosaico de comunidades dispersas, cada una con sus propios evangelios, sus propias cartas, sus propias interpretaciones. En una aldea de Galilea se transmitía la tradición oral de Mateo. En otra ciudad, los seguidores de Juan predicaban un mensaje más místico. En Alejandría, los cristianos gnósticos hablaban de revelaciones secretas, de mundos invisibles, de un conocimiento oculto que liberaba el alma. Y en otras regiones, circulaban evangelios hoy perdidos, que contaban historias completamente distintas de la vida y la misión de Jesús. El Nuevo Testamento que conocemos hoy fue el resultado de un proceso de selección, de lucha, de censura y de poder. La Iglesia oficial, a partir del siglo IV, estableció qué libros serían considerados canónicos y cuáles serían condenados como herejías. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron aceptados. El resto, decenas de textos, entre ellos el Evangelio de Tomás, el de María Magdalena, el de Felipe y, por supuesto, el de Judas, fueron perseguidos, destruidos, prohibidos. Muchos se perdieron para siempre, pero algunos, escondidos en cuevas o enterrados en cofres, sobrevivieron al paso del tiempo, esperando el momento de ser redescubiertos. ¿Qué dice el Evangelio de Judas? Lo que encontramos en estas páginas es desconcertante. Judas no aparece como un traidor, sino como el discípulo predilecto. Jesús mismo, según este Evangelio, lo aparta del resto y le revela un conocimiento secreto, que su misión en la tierra solo puede cumplirse si Judas lo entrega a los romanos. El acto que el cristianismo tradicional interpretó como la mayor traición de la historia, aquí se convierte en un acto de obediencia absoluta. Judas no traiciona, obedece. Judas no destruye, cumple el plan divino. El beso en el huerto de Getsemaní no sería el sello de la traición, sino el gesto doloroso de quien carga con la misión más difícil. Imagina lo que significa esta inversión. Todo el odio acumulado durante 2 milenios contra Judas se vuelve incierto. ¿Y si en realidad fue el más fiel? ¿Y si Jesús lo eligió a él, y solo a él, para ejecutar el sacrificio supremo? El peligro de este mensaje. La Iglesia no podía permitir que un relato así circulara libremente. Si Judas no fue traidor, entonces la narrativa central del cristianismo se tambalea. La idea del villano necesario desaparece y la figura de Jesús adquiere un matiz diferente, ya no víctima de la traición, sino director de un plan oculto. Este tipo de mensaje es típico del gnosticismo. Para los gnósticos, la verdad no estaba en los ritos externos ni en las jerarquías religiosas, sino en un conocimiento oculto que liberaba el espíritu. Jesús no era solo el Hijo de Dios enviado a morir, sino un maestro que revelaba secretos reservados a unos pocos elegidos. Y según este evangelio, Judas fue el más importante de esos elegidos. Un silencio de siglos. Por eso este texto fue enterrado. Por eso se escondió en lo más profundo de una cueva. Porque sus palabras eran dinamita espiritual. Porque podían transformar a Judas de traidor en héroe, y con ello, cambiar la forma en que millones de personas comprenden la historia de la fe. Y lo más inquietante es que el hallazgo ocurrió en tiempos modernos, cuando la Iglesia ya no tenía el poder absoluto de destruirlo todo. El Evangelio de Judas salió a la luz, fragmentado, incompleto, pero suficiente para desafiar 2 milenios de tradición. Cierre del acto 1. En este primer acto hemos visto cómo un códice olvidado, custodiado por el desierto durante siglos, resurgió para contar una historia prohibida. Una historia que invierte los papeles, que sacude las bases de la fe y que obliga a mirar al traidor con otros ojos. Pero esto es solo el inicio. Porque en el segundo acto, vamos a abrir esas páginas y leer, frase por frase, las revelaciones de Judas. Descubriremos cómo Jesús lo separa de los demás discípulos, cómo le confía su destino y cómo lo convierte en el verdadero instrumento del plan divino. Y entonces,
La traición dejará de ser traición. El códice hallado en Egipto estaba en mal estado, roto, incompleto, casi devorado por la humedad. Muchas frases se perdieron para siempre, pero lo suficiente sobrevivió como para estremecer al mundo académico y religioso. Los especialistas comenzaron a traducirlo palabra por palabra, y lo que emergió de aquellas páginas era un relato distinto, desconcertante, casi imposible de asimilar. El inicio del Evangelio. El texto comienza con una frase enigmática, el relato secreto de la revelación que Jesús habló en conversación con Judas Iscariote durante una semana, 3 días antes de que celebrara la Pascua. Desde la primera línea, el tono es diferente. Aquí no se trata de un evangelio como los otros. No es un relato dirigido a multitudes, ni un mensaje universal para todos los creyentes. Es un relato secreto, reservado, oculto, dirigido únicamente a un discípulo, Judas. El lector comprende enseguida que está entrando en un conocimiento prohibido. No es la voz de Pedro, ni la de Juan, ni la de Mateo. Es un diálogo íntimo, peligroso, entre maestro y discípulo. La visión de los demás discípulos. En las siguientes líneas, el texto describe a los demás discípulos de Jesús. Los retrata como hombres que, aunque lo seguían, no entendían su verdadera naturaleza. Ellos ofrecen oraciones, sacrificios, incluso visiones, pero todo según la carne, no según el Espíritu. Jesús se ríe de ellos. Sí, el Jesús del Evangelio de Judas se ríe en varias ocasiones de sus propios seguidores, porque están ciegos, porque buscan un Dios equivocado, porque no comprenden el reino verdadero. Imagina el impacto de estas palabras. Los apóstoles que la tradición venera como pilares de la Iglesia aparecen aquí como ignorantes, como hombres perdidos en rituales vacíos. Solo uno, Judas, parece tener la capacidad de ver más allá. El llamado a Judas. En un momento clave, Judas se aparta del grupo y se acerca a Jesús. Y entonces ocurre algo que cambia todo. Jesús le dice: «Apártate de los demás, y te revelaré los misterios del reino. Tú serás maldito por generaciones, pero tú superarás a todos ellos, porque sacrificarás el cuerpo en el que yo habito». Estas palabras son explosivas. Jesús anuncia que Judas será odiado, maldito por siglos, señalado como traidor. Pero al mismo tiempo le entrega la misión más alta: liberar al Espíritu Divino que habita en su cuerpo. En otras palabras, la entrega de Judas no es traición, es cumplimiento. No es un error, es el plan secreto. La paradoja del elegido maldito. Aquí se encuentra el núcleo del mensaje gnóstico. Judas no es héroe ni villano en el sentido humano, es el elegido para realizar el acto más doloroso, entregar a su maestro. Sabe que será recordado con odio, sabe que la historia lo condenará, y aún así lo acepta. El Evangelio de Judas lo presenta como el único discípulo que realmente entiende. Los demás viven en la superficie, Judas entra en las profundidades. Los demás ven a Jesús como hombre, Judas percibe al Espíritu Divino oculto tras su apariencia, y al comprenderlo, acepta su destino: cargar con el peso de la infamia eterna para cumplir el plan de su maestro. La cosmología oculta. El texto no se limita a narrar una conversación íntima, también despliega una visión cósmica, propia del gnosticismo. Describe un universo dividido entre el Dios verdadero, inefable, oculto, y las potencias inferiores que gobiernan el mundo material. Jesús, en este Evangelio, explica a Judas que el mundo visible es obra de arcontes, entidades menores, y que la verdadera salvación no consiste en adorar imágenes o hacer sacrificios, sino en alcanzar el conocimiento del reino invisible. Este pasaje revela por qué fue considerado tan peligroso. No solo cambia la imagen de Judas, cuestiona directamente la base de la religión organizada, con sus templos, sus ritos y sus jerarquías. Según este texto, todo eso pertenece al mundo de los hombres, no al de Dios. El beso de Judas, reinterpretado. Aunque el Evangelio no narra todos los detalles de la pasión, sí anticipa el acto final. Judas recibe la orden de entregar a Jesús, el gesto que para la tradición cristiana se convirtió en símbolo de traición. Aquí se reinterpreta como un acto de obediencia absoluta. No un beso de traidor, sino el sello de un pacto secreto entre maestro y discípulo.
un acto de valentía que lo condena a la infamia, pero que asegura la liberación del Espíritu Divino de Jesús. La traición se convierte en sacrificio, la infamia en fidelidad, el maldito en el elegido, el silencio roto. Durante siglos, estas ideas quedaron sepultadas en la arena. La Iglesia consolidó la versión oficial. Judas como el apóstol caído, el demonio disfrazado, el ejemplo del pecado más grande. Pero el Evangelio de Judas nos muestra otra cara, la de un hombre que aceptó ser odiado por todos para cumplir el designio secreto de Dios. Este contraste es lo que convierte al manuscrito en una amenaza, no porque sea falso o herético, sino porque abre la posibilidad de que la historia de Judas nunca fue tan simple como nos enseñaron. Cierre del acto 2. En este segundo acto, hemos abierto las páginas del Evangelio prohibido. Hemos escuchado las palabras de Jesús confiadas a Judas, palabras que lo elevan como el único discípulo capaz de entender el misterio. Hemos visto cómo la traición se convierte en obediencia, cómo la infamia se transforma en misión, y cómo la cosmología gnóstica pinta un universo completamente distinto al de la fe tradicional. Pero aún queda lo más inquietante. ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy? Si Judas fue el elegido, ¿cómo cambia nuestra visión de la fe? Si Jesús mismo ordenó su entrega, ¿qué pasa con el concepto de sacrificio y de redención? En el tercer acto, exploraremos las consecuencias de este evangelio, el impacto que ha tenido en la historia moderna y la pregunta más perturbadora de todas: ¿qué quiso ocultar realmente la Iglesia? ¿Y por qué? El Evangelio de Judas no es simplemente un texto más de los muchos que circularon en la antigüedad. Es un desafío directo a la historia oficial del cristianismo, un golpe contra la narrativa establecida que durante siglos definió la figura de Judas como la del traidor absoluto. Y ese golpe tiene consecuencias. La condena de los gnósticos. En el siglo II, cuando la fe cristiana comenzaba a consolidarse, surgieron los primeros conflictos teológicos. Obispos como Ireneo de León escribieron obras enteras para combatir a los gnósticos, a quienes llamaban herejes. En uno de sus textos, Contra las herejías, Ireneo menciona de manera explícita la existencia de un evangelio de Judas. Lo denuncia, lo condena, lo califica como blasfemia. Esto significa que ya en el siglo II, este texto circulaba y era conocido al menos por algunas comunidades cristianas. Pero su mensaje resultaba intolerable para la Iglesia en formación. ¿Cómo podían predicar que Judas fue el único que entendió a Jesús? ¿Cómo podían decir que su aparente traición fue parte del plan divino? La solución fue la misma que se aplicó contra tantos otros textos incómodos: condenarlo, destruirlo, silenciarlo. Así, el Evangelio de Judas desapareció durante más de 1500 años, hasta que las arenas del desierto lo devolvieron al mundo moderno. La amenaza de su contenido. ¿Por qué era tan peligroso? No solo porque cambiaba la imagen de Judas, sino porque proponía un cristianismo alternativo, uno basado en el conocimiento secreto y no en la obediencia ciega. El texto gnóstico invita a ver más allá de las apariencias, a comprender que el mundo material está gobernado por fuerzas inferiores y que la verdadera salvación está en el despertar interior, no en los templos ni en las instituciones. Un mensaje así podía minar la autoridad de la Iglesia. Si cada persona podía acceder al conocimiento directo de lo divino, ¿para qué sacerdotes? ¿Para qué jerarquías? ¿Para qué dogmas? Por eso debía ser enterrado. La recuperación moderna. Cuando el manuscrito fue traducido y publicado en 2006 por la National Geographic Society, el escándalo fue inmediato. Teólogos, historiadores y creyentes se enfrentaron en debates apasionados. Algunos vieron en él una revelación que abría nuevas perspectivas sobre los orígenes del cristianismo. Otros lo descartaron como una herejía antigua sin valor. Y muchos sintieron miedo. Miedo a que su fe se tambaleara al descubrir que la historia sagrada podía tener otras versiones. Judas como espejo. Más allá de la veracidad histórica, el Evangelio de Judas nos obliga a mirar dentro de nosotros mismos. Judas, el traidor odiado, se convierte en un espejo. ¿Y si el maldito fue en realidad el más fiel? ¿Y si el condenado fue el elegido? ¿Y si la verdad no es lo que nos contaron, sino lo que alguien quiso ocultar?
Esta pregunta no solo afecta a los creyentes, sino a cualquiera que se enfrente a la historia. Nos recuerda que el pasado no es una línea recta, sino un campo de batalla de voces, algunas victoriosas y otras silenciadas, y que la historia oficial siempre es la historia de los vencedores. La Iglesia y el silencio. ¿Sabía la Iglesia lo que contenían esos evangelios gnósticos? Sí. ¿Por qué los ocultó? Porque su mensaje era incompatible con la construcción de una fe unificada. El cristianismo necesitaba un relato claro, sencillo, con héroes y villanos, con traidores y santos. Y en ese relato, Judas debía ser el villano absoluto. Permitir que circulara una versión donde Judas era el elegido habría sido un riesgo demasiado grande. Por eso lo enterraron, por eso lo llamaron herejía, por eso lucharon para que nunca se leyera. Pero el desierto no guarda secretos para siempre. La pregunta final. Hoy, el Evangelio de Judas está disponible para cualquiera que quiera leerlo. No todos lo entenderán. Sus frases rotas, su cosmología extraña y su tono místico lo hacen difícil de asimilar. Pero su simple existencia es suficiente para abrir una grieta en la certeza. Judas ya no puede ser visto únicamente como el traidor. Quizá lo fue, o quizá fue el más fiel. Y Jesús ya no puede ser visto solo como la víctima de una traición. Quizá lo fue, o quizá fue el arquitecto de un plan secreto que solo Judas comprendió. La pregunta es inevitable. Si lo que dice este evangelio es cierto, ¿qué más nos ocultaron? ¿Qué otras historias quedaron enterradas, condenadas, silenciadas? ¿Cuántas verdades permanecen aún bajo la arena del desierto, esperando el momento de volver a salir? Cierre impactante. El Evangelio de Judas no es solo un texto antiguo, es una advertencia, una señal de que la historia no es fija, de que la fe puede ser cuestionada, de que la verdad tiene múltiples rostros. Y aunque la Iglesia intentó borrarlo, aunque los siglos quisieron destruirlo, su voz sobrevivió. La voz de Judas, el maldito, el condenado, el elegido, una voz que hoy nos susurra al oído. Lo que creíste toda tu vida puede no haber sido la verdad. Tal vez Judas nunca fue el traidor. Tal vez fue el elegido. Si este evangelio permaneció oculto por casi 2000 años, imagina cuántos otros secretos siguen enterrados, esperando el momento de ser revelados. Y aquí, juntos, continuaremos desenterrando aquello que se nos prohibió conocer. Si este misterio te hizo reflexionar, te invito a seguir este canal y a compartir este video. Porque cada vez que lo haces, ayudas a que la verdad que intentaron borrar vuelva a salir a la luz.